¿Qué es el Foro de Davos? ¿Qué es el Foro de Davos? El Foro de Davos fue creado en 1971, es decir, no es una institución nueva, es una institución que ya tiene medio siglo a cuestas. Fue creado por un economista alemán, joven en ese entonces, hoy ya anciano, llamado Klaus Schwab. ¿De qué va el Foro Económico Mundial, o también conocido como Foro de Davos, en tanto y en cuanto se realizan todos sus encuentros anuales en esta pequeña ciudad, en este pequeño poblado de Suiza llamado Davos? El objetivo de dicho foro consiste en articular las relaciones entre las élites globales. ¿Quiénes son los líderes políticos recurrentes? Bueno, por ejemplo, Macron, Justin Trudeau, el líder político progresista en Canadá, Pedro Sánchez, el líder de la izquierda española. Uno puede encontrar allí a los empresarios más destacados y conocidos del mundo, pero que apuestan desde el Foro Económico Mundial a imponer agendas propias de la izquierda cultural. Pero no solo la ONU, sino que el propio Foro Económico Mundial, o el Foro de Davos, es una organización supranacional de carácter privado cuyo objetivo es marcar esa hoja de ruta en muy variadas áreas para que las naciones, a través de los políticos que ellos suelen invitar, tomen esa hoja de ruta y se orienten conforme a ella. Mientras tanto, vamos a estar comentando y explicando qué es el Foro Económico Mundial, así ustedes pueden situarse bien de la importancia que implica la jornada del día de hoy y lo que vamos a ver en Suiza. Te voy mostrando las imágenes de Javier Milei llegando, esto es a Suiza, abordando allí un helicóptero que lo va a trasladar directamente hacia Davos. Lo que estamos viendo allí son montañas suizas, nevadas. Debe ser un frío bastante importante en este momento allí en Europa, donde tienen invierno. En minutos estará hablando Milei. Nosotros tenemos 1.300 personas conectadas. Les pedimos que nos dejen su like, su dedito para arriba, su me gusta, que nos sirve muchísimo para poder llegar a más espectadores en esta hora poco habitual en la que nos conectamos a través de este canal de YouTube. Bien, ¿qué es el Foro de Davos? ¿Qué es el Foro de Davos? El Foro de Davos fue creado en 1971, es decir, no es una institución nueva, es una institución que ya tiene medio siglo a cuestas. Fue creado por un economista alemán, joven en ese entonces, hoy ya anciano, llamado Klaus Schwab. Klaus Schwab fue instruido por las élites de la socialdemocracia europea para que instituyera este foro de características globales que se dedicara a, atención, articular las relaciones entre las élites políticas, económicas e intelectuales a nivel internacional. ¿De qué va el Foro Económico Mundial, o también conocido como Foro de Davos, en tanto y en cuanto se realizan todos sus encuentros anuales en esta pequeña ciudad, en este pequeño poblado de Suiza llamado Davos? El objetivo de dicho foro consiste en articular las relaciones entre las élites globales, élites de tipo política, económica e intelectual y académica. El actual presidente ya no es Klaus Schwab, a quien estamos viendo en pantalla es al fundador, que renunció hace apenas un año y medio, y le dejó la posta a su sucesor, el señor Borge Brende, un miembro del Club Bilderberg. También Klaus Schwab es del Club Bilderberg, otra de estas sociedades globalistas. En este caso, el Bilderberg siempre opera a puertas cerradas, con lo cual es mucho más difícil llegar a la información de lo que se dice y se hace allí adentro. En cambio, el Foro Económico Mundial suele operar a puertas abiertas, como te digo, una vez por año, reuniendo a una serie de ponentes, conferencistas, etcétera. Ahí estás viendo al señor Borge Brende en pantalla, que es el actual presidente del Foro Económico Mundial. Los líderes políticos recurrentes, y te pido, Dani, que estés bien atento a cuando empiece Milei. Cuando empiece Milei, simplemente corta lo que estamos hablando y pone la pantalla para que lo veamos en vivo. Estamos a pocos minutos de que hable el presidente Milei. Simplemente te estoy contextualizando de dónde está y qué es el Foro Económico Mundial. ¿Quiénes son los líderes políticos recurrentes? Bueno, por ejemplo, Macron, Justin Trudeau,
el líder político progresista en Canadá, Pedro Sánchez, el líder de la izquierda española, Antonio Gutiérrez. ¿Quién es Antonio Gutiérrez? Es el secretario general de las Naciones Unidas. Claro, entre el Foro Económico Mundial y organismos internacionales como el más importante de todos, o sea, las Naciones Unidas, la ONU, son vinculaciones muy cercanas, muy próximas. De hecho, por ejemplo, Agenda 2030, que es una de las iniciativas más importantes de Naciones Unidas de los últimos años, desde el año 2015 hasta la fecha, ha tenido gran participación de los miembros y de los directivos del Foro Económico Mundial. Empresarios recurrentes en el foro, bueno, muchos empresarios de la talla del señor Bill Gates, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, el dueño de Meta, o también, por ejemplo, Satya Nadella, que es el director general de Microsoft, o por supuesto George Soros y su hijo Alex Soros, que son parte muy destacada del Foro Económico Mundial, que, insisto, implica la articulación de las élites globalistas en términos económicos, políticos y también sociales e intelectuales. En ese sentido, hay influencers, que ustedes las conocen muy bien, como Greta Thunberg, que son habitualmente invitados al Foro Económico Mundial para que, a veces simplemente para que estén allí para sacarse la fotografía, o a veces también para que intervengan con alguna exposición. Hay una mexicana, por ejemplo, que se llama Sigue Bastidas, que también es asidua invitada por el Foro Económico Mundial, porque se dedica a la justicia climática, la justicia indígena, la justicia racial y la justicia de género. Ella ha sido coordinadora de Fridays for Future, una iniciativa contra el cambio climático. Como ustedes ven, el perfil del Foro Económico Mundial es un perfil de izquierda cultural. Uno puede encontrar allí a los empresarios más destacados y conocidos del mundo, pero que apuestan desde el Foro Económico Mundial a imponer agendas propias de la izquierda cultural. Por eso es que la izquierda cultural siempre es invitada al Foro Económico Mundial para que hagan presión ideológica en los sentidos que acabo de comentar. ¿Cuál es la ideología fundamental del Foro Económico Mundial y de sus directivos? Esa ideología la podemos denominar con una palabra: globalismo. Son globalistas. ¿Qué implica el globalismo? Implica la idea de que las naciones no se pueden gobernar a sí mismas, sino que necesitan seguir la hoja de ruta de organismos supranacionales, organismos que no son estados-nación, sino que son organizaciones de distinta naturaleza, pero que se posicionan a sí mismas por encima de los estados-nación. Un ejemplo muy claro es Naciones Unidas, la ONU. La ONU no es un estado nacional, sino que es el más importante y alevoso organismo supranacional, que además está compuesto por una serie de organismos especializados como la OMS, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial y tantas otras que ustedes ya conocen. Pero no solo la ONU, sino que el propio Foro Económico Mundial, o el Foro de Davos, es una organización supranacional de carácter privado, cuyo objetivo es marcar esa hoja de ruta en muy variadas áreas para que las naciones, a través de los políticos que ellos suelen invitar, tomen esa hoja de ruta y se orienten conforme a ella. El globalista piensa que las naciones están descalificadas, están incapacitadas para gobernarse a sí mismas y que necesitan de la dirección de estas élites mundiales, de estas élites globales, para poder salvar al planeta. ¿Cómo vamos a salvar al planeta? Bueno, por ejemplo, el gran producto de los globalistas en los últimos años ha sido la Agenda 2030 que yo te comentaba hace instantes nada más. La Agenda 2030 son 17 objetivos, 169 metas que Naciones Unidas le baja a la totalidad del planeta para que funcione como hoja de ruta de las políticas públicas de las naciones. Estos son los objetivos, lo que estás viendo en pantalla, que fueron diseñados, entre otros, por las propias élites del Foro Económico Mundial. Te estoy contextualizando así en muy poquitos minutos para que entiendas la importancia del discurso que va a dar hoy Javier Milei y la importancia de los discursos que dio en los 2 años anteriores. El año pasado dio un discurso contra la agenda woke y en el año 2024, en febrero del 24, dio un discurso contra la economía estatista, la economía estatizante, que paradójicamente también es la que promueve el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial apuesta a la socialdemocracia como ideología
intranacional y al globalismo como ideología supranacional. Lo que necesita son estados elefantiásicos hacia adentro, pero que estén sometidos a las hojas de ruta que estas élites internacionales, que estas élites supranacionales les indican. Junto con la Agenda 2030, que incluye objetivos de salud, de educación, de clima, de industria, de género, de economía. Bueno, lo estás viendo allí en pantalla, es inmensa la Agenda 2030. Junto con esto, además, el Foro Económico Mundial ha promovido la Agenda Woke. La agenda woke que implica el desquicio de las políticas identitarias, la idea que cada identidad configura una tribu en sí misma que necesita una legislación particular para poder liberar a esas minorías oprimidas de sus opresores y que esas políticas deben ser llevadas adelante por las élites del Estado-nación, un Estado-nación elefantiásico que responde en última instancia a las agendas que le vienen desde arriba. Esta es la articulación entre estatismo y globalismo a la cual apuestan los dirigentes del Foro Económico Mundial. Dentro de la agenda woke estás viendo allí algo de lo que implica, por ejemplo, en materia LGBT, ideología de género, feminismo radical, políticas abortistas, control de natalidad, racismo afro, o sea, Black Lives Matter, teoría crítica de la raza, temas étnicos con el indigenismo a la cabeza. Todo esto, las luchas por la liberación de los gordos, todo este tipo de locura woke que hemos vivido en los últimos años, ha salido de manera fundamental de las entrañas del Foro Económico Mundial, que lo ha promovido en todas las oportunidades que tuvieron para hacerlo. Además, la agenda climática, la idea de que tenemos que frenar grandes áreas de la producción nacional para poder salvar al planeta del apocalipsis climático, también ha sido especialmente trabajada por el Foro Económico Mundial y han hecho sonar las alarmas de la conspiración climática. Esto ha hundido a Europa, esto ha hundido a gran parte de la producción de Europa, quiero decir, ha hundido a gran parte de la producción, incluso en los Estados Unidos, durante las administraciones demócratas. También el Foro Económico Mundial ha impulsado la ideología multicultural, la idea de que todas las culturas son intercambiables, que todas las culturas valen exactamente lo mismo y que podemos hacerlas convivir de manera pacífica y armónica dentro de un mismo territorio. Esta locura es la que posibilita a la postre la apertura indiscriminada de fronteras. Si uno supone de que todas las culturas dan exactamente lo mismo, pues entonces no importa si yo le abro las puertas a una masa de ciudadanos de una civilización totalmente distinta a la mía, porque supongo que en realidad cada cultura implica una distinción a nivel accesorio, que cada cultura en todo caso es una remisión a temas culinarios, gastronómicos, vestimentas, música, danza, pero eso no es así. Las culturas implican no solo ornamentos, no solo cuestiones artísticas, no, implican formas de ver y estar en el mundo, implican normas de conducta, pautas de comportamiento, y las pautas de comportamiento de civilizaciones, por ejemplo, africanas o de Medio Oriente, muchas veces no son compatibles con las pautas de comportamiento de la civilización occidental. Esto ha provocado la apertura indiscriminada de las fronteras europeas a una masa de miembros de culturas totalmente extrañas para Occidente que hoy la están destruyendo desde adentro. Y la idea del multiculturalismo, es decir, que vale lo mismo a quien le abro las puertas de mi casa, está destruyendo, por ejemplo, Europa y ha avanzado muchísimo en la destrucción de los Estados Unidos. Por último, el Foro Económico Mundial también ha promovido la locura de los criterios ESG. Los criterios ESG significan por sus siglas, E por medio ambiente, en inglés, claro, S por sociedad y G por gobernanza. La idea de los criterios ESG es que el mundo de las finanzas, que está todo metido en el Foro Económico Mundial, empezando por el señor Larry Fink y su BlackRock a la cabeza, la firma de administración de activos más importante del mundo, con un poder económico inmenso, solo inferior a los Estados Unidos y a China, pero está por encima de Alemania, por encima de Francia, por encima de Rusia. Bueno, esta empresa, esta firma de administración de activos, ha apostado desde el Foro Económico Mundial a imponer esta locura, la locura del ESG, que significa que en el sector financiero ya no solo te tenés que orientar por la rentabilidad de los negocios, sino también
atender a que los negocios tengan una agenda ideológica por detrás. La agenda de la locura climática, la agenda del multiculturalismo, la agenda del LGBT, la agenda de la ideología de género, la agenda del aborto y, en una palabra, toda la agenda woke metida en las empresas. Por eso las empresas se han contaminado de este tipo de agendas, porque esto les posicionaba en rangos superiores de los rankings ESG, de los cuales dependían para ser bien valuadas a la hora de recibir una buena puntuación en el mercado financiero. Esta locura, que básicamente es un disciplinamiento ideológico sobre el mundo privado, lo ha promovido también el Foro Económico Mundial para que su agenda fuese impulsada no solamente por los gobiernos adictos al Foro Económico Mundial, sino también por las empresas y fundamentalmente las empresas multinacionales, en todos los sectores, desde el sector inmobiliario, como estás viendo en la pantalla, hasta el sector del entretenimiento, con Disney a la cabeza, con Netflix, con Amazon, con las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, esto es el Foro Económico Mundial. En una palabra, se los he resumido al máximo. ¿Por qué importa entonces que Javier Milei esté hoy hablando en minutos nada más en el Foro Económico Mundial? Pues importa porque Milei es contrario a las ideologías del Foro Económico Mundial. Ya lo ha hecho en los 2 años anteriores, en el primero de ellos apuntando contra la socialdemocracia y el estatismo económico, y en el segundo año contra el estatismo cultural y la agenda progresista que le llamamos actualmente agenda woke. Este año muy posiblemente vaya a poner sobre la mesa los principios morales del sistema capitalista para, digamos, de alguna forma justificar al capitalismo no solo por los resultados materiales beneficiosos que produce, sino también por la bondad de sus principios. No es que el capitalismo haya que defenderlo solo porque produce bienes materiales, porque produce bienestar en la sociedad. Hay que defenderlo porque los principios en los que se fundamenta el capitalismo son en sí mismos morales, son en sí mismos principios morales que debemos valorar positivamente. Por lo que ha trascendido, esta sería más o menos el enfoque de lo que vamos a escuchar hoy por boca de Javier Milei. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.